Seguimos teniendo momentos Jikook, y esta vez vemos a Jungkook gritando Park Jimin, junto a los fans, demostrando una vez más que es el fan número 1 de Jimin. Y sí, esto ocurrió claramente en vivo durante un concierto de BTS. 네, 이렇게 저의 첫 서울 콘서트가 이렇게 마무리가 되어버렸습니다, 여러분들. 사실 이번 공연이 뭐 Okay, too much information. I didn't mean to call. Y creo que muchos juzgaron la falta de momentos entre Jimin y Jungkook en el escenario, pero poco a poco hemos podido ver que no es así. De hecho, muchos fans que estuvieron presentes se encargaron de mostrarnos estos bellos momentos. La situación que se ha generado alrededor de BTS y la filtración de su supuesto álbum Arirang es mucho más compleja de lo que parece a primera vista, y cuanto más se analiza, más se entiende por qué Big Hit Music decidió actuar con tanta rapidez y contundencia. No estamos hablando simplemente de alguien que compartió un par de audios por emoción o por fanatismo. Estamos ante un caso que toca directamente el corazón de la industria musical moderna. Donde cada lanzamiento está cuidadosamente calculado como si fuera una operación estratégica global. Para empezar, hay que tener claro que BTS no es cualquier grupo. Es un fenómeno mundial que mueve millones de dólares en cada comeback, en cada álbum, en cada campaña. Por eso, HYBE, la empresa matriz, trata cada lanzamiento como si fuera un evento internacional. Todo está perfectamente sincronizado. Teasers, imágenes conceptuales, fragmentos de canciones, anuncios en redes sociales, colaboraciones con marcas. Absolutamente todo sigue un calendario estricto. Entonces, cuando aparece una filtración antes de tiempo, no solo se rompe la sorpresa, sino que se desarma todo ese plan cuidadosamente construido durante meses o incluso años. El usuario anónimo, identificado como HotEKK, en X habría publicado fragmentos del álbum semanas antes del lanzamiento oficial. Esto incluye no solo música, sino también letras y material visual como portadas. Y aquí es donde la cosa se vuelve más delicada. No se trata únicamente de compartir algo que ya existe públicamente, sino de divulgar contenido privado que todavía no debía salir a la luz. Eso puede implicar acceso ilegal, filtración interna o incluso hackeo, aunque esos detalles aún no están completamente claros. Big Hit no se quedó de brazos cruzados. En lugar de limitarse a pedir que se elimine el contenido, decidió ir un paso más allá y comenzar un proceso legal en Estados Unidos. ¿Por qué allí? Porque plataformas como X operan bajo jurisdicción estadounidense. Y eso significa que solo un juez de ese país puede obligarlas a revelar información privada de sus usuarios. Este tipo de acciones legales se conocen como solicitudes de citación y son clave cuando se trata de desenmascarar cuentas anónimas que cometen infracciones graves. La intención de Big Hit es bastante directa:
descubrir quién está detrás de esa cuenta y luego llevar el caso a Corea del Sur para presentar una demanda civil. Allí buscarían compensación económica por varios motivos, principalmente infracción de derechos de autor y violación de secretos comerciales. Esto último es importante porque el contenido filtrado no solo tiene valor artístico, sino también valor estratégico. Es información que forma parte de un producto que aún no había sido lanzado al mercado, y por lo tanto su divulgación prematura puede afectar seriamente su rendimiento. En el documento judicial, la empresa deja claro que invierte enormes cantidades de recursos en cada lanzamiento. No es solo el costo de grabar canciones, sino todo lo que rodea al producto: producción audiovisual, marketing, distribución, acuerdos comerciales, etc. La sorpresa que mencionan no es un detalle menor, sino un elemento central de la experiencia del fan. Cuando ese factor se pierde, el impacto inicial del álbum se reduce, y eso puede traducirse en menos reproducciones, menos ventas y menor presencia en rankings. Después de que Big Hit enviara una notificación por infracción, el usuario eliminó las publicaciones y cambió su nombre a algo como BTS's Arirang Leak. Ese cambio de nombre, lejos de ayudar, puede interpretarse como una confirmación indirecta de lo ocurrido, o incluso como una actitud desafiante. Sin embargo, borrar el contenido no elimina las consecuencias, porque una vez que algo se publica en Internet, es muy difícil detener su difusión. Es probable que ese material ya haya sido descargado, compartido y redistribuido en otras plataformas o foros. Otro punto interesante es que este tipo de acciones legales no son nuevas para Hype. La empresa ya tiene experiencia persiguiendo a usuarios anónimos que dañan a sus artistas, ya sea por filtraciones, difamación o acoso. De hecho, han construido una reputación de ser bastante firmes en este tipo de situaciones. Esto también cumple una función disuasoria: enviar el mensaje de que, aunque alguien crea que está protegido por el anonimato de Internet, eso no siempre es cierto. Desde una perspectiva más amplia, este caso refleja un problema constante en la industria del entretenimiento digital: la dificultad de controlar la distribución de contenido en la era de las redes sociales. Hoy en día, basta con una sola persona para romper un lanzamiento global. Un archivo filtrado, una captura de pantalla, un audio compartido, y en cuestión de minutos, el contenido puede estar circulando por todo el mundo. Eso pone a las empresas en una posición muy vulnerable, especialmente cuando manejan productos de alto perfil como los de BTS. También hay que considerar el impacto en los fans. Aunque algunos puedan emocionarse al ver contenido antes de tiempo, muchos otros prefieren vivir la experiencia completa tal como fue diseñada por los artistas. Las filtraciones pueden dividir a la comunidad, generar spoilers no deseados y arruinar momentos que estaban pensados para ser compartidos colectivamente en un lanzamiento oficial. En definitiva, este caso no es solo una disputa legal aislada, sino un ejemplo claro de cómo funcionan hoy en día la música, las redes sociales y la propiedad intelectual. Big Hit está defendiendo no solo un álbum, sino todo un modelo de negocio basado en el control del contenido y la experiencia del público. Y dependiendo de cómo avance este proceso, podría sentar un precedente importante para futuros casos similares dentro de la industria musical global.